Blog de creencia laica en Grupo Roca. Es que si la culpa mata, para vivir en el mundo, matemos a Dios, en el alma y al menos, si no, a su casa. Porque el hombre no quiere escuchar decir que peca, porque si peca, le molesta ser señalado. Porque ni escucha que no se le señala a su persona, sí, su pecado. Es que no quiere saber que lo llevaría al infierno, le causa temor y prefiere ignorarlo. Es que si le dicen que algo sale mal y perderá su alma, acusa de culpa no así no al de enfrente, a quien le advierte. Recuerda, informa, instruye y señala que lo que hace le aleja de Dios. Porque si siento que me culpan, mejor le llamo manipulador, chantajista y todo lo parecido a fin de que no me diga que mi proceder no agrada a Dios, porque si a mí me agrada, Dios qué importa. Y es que sí importa a Dios, pero el Dios que me diga que lo que yo quiero, busco, deseo, amo, tengo, gozo y hago y deshago está bien, y me apruebe y apoye, y me ame y me plazca sin pedirme nada a cambio. Ya que dicen que es tan bueno, que así sea pues conmigo, como sea yo, y haga lo que haga a mí, me tiene que querer, o no es. Y habrá que morderse la lengua porque empieza uno y empiezan muchos a pecar. Y luego ya no hay retorno. Declaratoria necesaria porque cada día más y siempre las personas se encuentran hablando de Dios una y otra vez. Y nos encontraremos hablando hasta que vuelva. Porque mientras no le veamos, estaremos buscándole. Y las personas que no le conocen y que no acuden a donde Él dejó la luz encendida, a la verdadera fe y la verdadera palabra, estarán dando palos de ciego. Y cuando la verdadera fe les haga conocer la verdad, a muchos no les gusta y sienten temor. Y en vez de hacer examen de conciencia, sienten malestares, sienten rebeldía y buscan la manera de cómo contraatacar, cómo negar eso que les decepciona en su conducta, que les niega su proceder, que les pica la conciencia. Y comienza pues el alegato, manifiesto y dicho del hombre que, en este tiempo que es tan inteligente y libre, al menos el que tiene medios y algo de instrucción, no se diga fama y poder, puede fabricar un Dios a su medida. No escuchará instrucción alguna, ni mandamientos, ni atenderá a la información que le informe que el camino que lleva a la condenación eterna, porque eso no es bueno y choca consigo. Si le molesta y enfada y le provoca rebeldía, es que no tiene temor del Señor. Ni le conoce, ni le entiende, ni le llama, ni le mueve. Porque el temer a Dios es cosa muy buena, además de lo que dice la ley, lo que dice el libro de la sabiduría. Es amar el alma nuestra, es reconocerle vivo y en espera de nuestro sí a su divinidad, su obediencia y amor. Porque temer a Dios es saber que es infinitamente bueno, santo, justo y creador de nuestra pequeñez humana, que en Él no cabe impureza alguna, que nuestra condición de seres imperfectos habrá de ser purificada para lograr estar ante su divina presencia, ya que ni muriendo confesados y en paz con su amor, podremos verle ipso facto. No ha de ser ya que su divina santidad, su hermosura, su pureza cristalina de Dios nos hará pasar por una purificación de vida antes de ser dignos de mirarle. No podremos llegar de golpe ante Él. Decir que la religión maneja la culpa como método para retener al hombre es mentira. No maneja la culpa. El hombre siente culpa porque es el resultado del pecado en el que se encuentra, de cómo encaja en él al escuchar las campanadas resonantes al corazón de la voz de Dios que nos ha dejado por medio de sus amados siervos, constado en la Biblia como en el magisterio de los santos padres de su iglesia. Así pues, cada vez que alguien abre la boca para decir, es que la religión nos quiere hacer sentir culpa para que estemos ahí comiendo de su mano y además bla,
bla, bla. Una vez más declaro, no saben nada, ni de Dios, ni de su palabra, ni de su amor, ni de su paz, ni de su iglesia, ni manifiestan un amor a sí mismos suficiente para temer por su propia alma, cosa que ni los antiguos tenían. Vaya que los tiempos entre más avanzan en edad, más se manifiesta evidente la verdad de nuestro amado Señor cuando dice cosas como: les aseguro que en el día del juicio de Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. Puede aplicarse hoy, y es que no sabes nada, hombre, de lo que Dios manifiesta. Sí. Y es que los hombres que tuvieron vida cuando Jesús vino sabían del inminente destino de condenación de los de Sodoma, así como los de hoy, y no se diga de los de Gomorra, y sin embargo no habían conocido a Dios. Jesús no había venido a la tierra y tenían cierta justificación, pero para nosotros ya no la hay. Ya sabemos de esos, de las tales ciudades, de los que recibieron y no recibieron a Cristo cuando vino. Y tenemos mucho que aprender, pues, porque no tenemos ya justificación alguna de decir: no sabíamos qué quiere Dios de nosotros, qué pedía para ganar un lugar en el cielo. ¿Cómo es que el ser hijo de Dios sí tiene un costo? Y Jesús en la cruz nos enseña cuál pagó por nosotros. Pero creer que por ello nuestra salvación es ya gratuita y no hemos de mover un dedo es necedad de ignorancia y falta de seso además. No vale manifestar quejas sin entendimiento ni sensibilidad alguna para temer a Dios. Temer, no dar la talla, cumplir lo que el bendito pide de nosotros. Y ahí porque es urgente y necesario que el que no le caben en el razonamiento estas cosas debe acudir a instruirse con los hijos de Dios, con los religiosos de su iglesia, de la iglesia católica, la única, que si van por otro lado solo darán palos de ciego y seguirán en la misma o a medias. Vaya, sí, que quejarse diciendo que se maneja la culpa en la iglesia. ¿Por qué? Si la voz de Dios no es un carro que se maneje si no encaja, y llama y clama por aquellos que pecan y a los que aman, les anida a salvar a otro. Quejarse, pues, de esta manera, una vez más y siempre, es no conocer la palabra de Dios, que es la misma que dijo cuando vino a tierra, que es venida a este siglo por voz de testigo fiel y conservada, cual en su iglesia bendita, que si es de una secta, es desvirtuada y acomodada, ahí sí manejada a gusto de los miembros, pero en la iglesia de Cristo es cual el Señor la pronunció y encargó a sus amados fuera dada a todos hasta que Él vuelva. Encargo hermoso y verdad que por su gracia y orden sigue siendo entregada por medio de sus mensajeros en todo el orbe. Así que, si la palabra de Cristo te suena culposa, que te culpa, que te hace sentir culpa, es que debes encajar en el pecado. Y pues, es momento de decidir qué quieres hacer. Seguir la voz de Dios o no. Escuchar y atenderla. Y si te causa temor humano, porque temer a Dios, pues no, porque se supone que Dios es bien bueno y todo perdona. Temerle no, amarlo sí, y esperar que Él diga sí a todo es mi idea, pero temerle, ni que fuera... Y ahí va la tentación de pecar otra vez. Y mejor debería callar la boca todo hombre que se ama a sí mismo antes de intentar juzgar a Dios, por bien de su alma. Si te causa temor humano, esa voz acusadora de la religión, del sacerdote o del libro de Dios, es que no sabes leer y no sabes ver, menos entender. Ese temor humano, bien, es un antecedente del santo temor que deberías tener por amar a Dios sobre todas las cosas, y un humano presentimiento de que tu alma irá a parar donde no querrías ni muerto. ¿Y qué digo ni muerto? Sino cuando estés muerto, porque mientras vivas podrás ignorar todas las voces que te pretendan enseñar algo de Dios y creer
que sin hacer nada irás al cielo, o que Dios por bueno te recibirá con los brazos abiertos sin pedirte nada a cambio porque es su obligación de ser Dios, a según entiendes de lo que alguna vez te enseñaron o de la idea de Dios que todos tienen, todos los que no conocen la fe, sin amarle, al grado de saber que Él es el Señor. Debes examinar ese temor que te está presentando en tu vida. Y es que es como escuchar, si en Sodoma y Gomorra hubiesen sabido que Jesús es el Hijo de Dios y su reino está al alcance del que cumpla sus mandamientos, le ame y a su prójimo como a sí mismo, que por su nombre y perdón se puede acceder al Padre, a la vida eterna, mucho ha que se hubieran convertido. Entonces Juan comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Jesús. Así pues, nuestro Señor, habríamos que acudir al Evangelio, a conocer qué más recriminó nuestro Señor a todas esas personas que ya venía siendo su apóstol, su enviado delante de Él. Tenemos que saber reconocer qué pasa. Tenemos que saber entender las palabras, no solo leerlas. Y mejor vea Mateo 11, 20, 24. Mejor vea la instrucción. Instrúyete para saber sin iluminar tu entendimiento a la sola letra. O terminarás siendo la secta del millón, creyendo que encontraste el eslabón perdido, intentando razonar por tu propio cerebro la palabra de Dios, perdido en uno o más de los que se nieguen a recibirla verdaderamente. Una vez más y claro, que si la religión usa la culpa para manejar a los fieles, no. Tú sientes culpa al escuchar la voz de Dios, que mueve tu conciencia, y sus siervos, sus mensajeros, hijos y fieles te la dan a conocer. Y es cuando deberás decidir si con Dios o contra Él, ya que en Jesús no hay medias tintas y sin embargo es el puro bien, porque la luz de la fe, al ser encendida, te hace ver tus faltas, tu pecado y tu maldad. Te llama a limpiar tu alma para que puedas ver a Dios, para que puedas ser capaz de estar ante su divina y santa presencia. Este bloque de roca te invita a reflexionar contra qué roca estrellarás tu alma de continuar fuera de la casa del Padre, de la voz de Dios, de seguirle, de cumplir su palabra, pero para saber del amor de nuestro Señor, de Dios, de su infinita bondad, de cuánto comprende la pequeñez humana, la debilidad y nuestra falta de entendimiento, hasta nuestro pecado. Tienes que acudir a la iglesia, tienes que aprender por aquellos que aman tanto a Dios, que vibran en su amor y su iluminación, al grado de darle desde esta tierra su vida, para que tú tengas vida, para entender cómo es que sí es bueno, sí es santo y sí perdona. Es necesario entender con los maestros del amor de Dios, y ellos viven para Él y por Él. Cumplen su encargo de amor haciendo realidad su encargo de transmitir su evangelio al mundo entero. En vez de quejarte de culpa, acude a dejarlas al confesionario. Aprovecha tu vida terrena y deja de acomodar lo que te provoca la fe en términos de vocabulario mundano, con quejumbres de manejo de culpa o de chantaje o cosas de esas. Deja de ser un relativista a como tú lo ves, pues, en vez de ver la verdad. Salva tu alma. El cielo no es gratis. El sacrificio del Santo Hijo es inconmensurable. Su preciada sangre salva el género humano. Así que, si quieres ser parte de esta salvación, tienes que cumplir la voluntad de Dios o quedas fuera. Vive Dios. Vive Cristo Rey. Cristo Jesús vive. Vive y reina en su iglesia católica. Viva Cristo Rey.